Y nada, me llaman y me dijeron, mira, fuiste seleccionado y vas para Austria. Tú cuando te fuiste no tenías ni idea absolutamente de nada de lo que te estaba esperando. No todo el mundo tiene a los 16 años la visión que tú tenías. El crecimiento personal va de la mano con el crecimiento profesional y con todos los crecimientos. Es muy importante tomarse el tiempo para uno conocerse a sí mismo. Ganamos la competencia. Ganamos la competencia y éramos un team de 4 venezolanos. Cuando ellos están haciendo sus prototipos, llaman a los prototipos con el nombre de sus exes. ¿Eso con qué motivo? Justamente para no enamorarse de su prototipo. Tampoco puedes ser tan abierto, porque si eres muy abierto vas a tener muchos insights de muchas cosas distintas. El trabajo es infinito y al final no le gusta a nadie. Contacto creo que es la palabra clave en todo esto. Pero al comienzo no es necesario tener tanto tiempo o pasar tanto tiempo desarrollando un prototipo si tú quieres mostrar una idea. Con creatividad, tú puedes tener un producto mínimo viable que hiciste en 5 minutos y en esos 5 minutos que tú invertiste, te ahorraste un montón de tiempo porque ya fuiste al cliente. Si no hay ningún estándar, pues porque nosotros no buscamos la manera de hacer el estándar. Porque tú no sabes qué es lo que puede pasar y es muy difícil que pegues un producto a la primera, un servicio a la primera. Hoy estamos con un invitado especial cuya historia es un ejemplo brillante de adaptabilidad y de éxito. Él se llama Carlos Contreras. Carlos es un joven con una visión impresionante que con solo 16 años, con apenas 16 años, salió de su hogar en Venezuela buscando un futuro mejor. Sin miedo a todos los desafíos que le esperaban, Carlos con 16 años llegó a Austria, donde comenzó una nueva historia en un país nuevo, una nueva cultura y con un idioma completamente diferente. Pero su historia no acaba ahí. No, claro que no acaba ahí. Porque gracias a la ambición de Carlos y sus ganas de crecer, logró lo que muchos han soñado y es entrar a la Universidad Técnica de Múnich, donde de hecho estamos hoy grabando este podcast, una de las universidades más importantes de Europa, que es comparado con la excelencia que ofrecen en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Oxford. Y no solamente eso, sino que nuestro invitado de hoy también logró ingresar a un programa llamado Manage and More, espacio que está reservado solamente para emprendedores que son promesas del mañana. Bienvenido, Carlos. Hoy estamos súper emocionados de compartir contigo de escucharte, de aprender de toda tu experiencia y de toda tu trayectoria. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. De verdad que es una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, la verdad es que gracias a Dios todo ha salido bien. Y yo diría que, en primer lugar, mis padres me han ayudado mucho a construir esa visión de lo que quiero del futuro. Y de verdad que estoy muy agradecido con ellos porque ellos siempre me han dado todo su apoyo. Y bueno, pues aquí estamos. Qué bien, me encanta. Carlos, saliste de Venezuela con apenas 16, solo 16 años. Y hay que ver que es una hazaña. ¿Qué te impulsó a irte a Austria con solo 16 años? Bueno, yo comenzando con el impulso de mis papás, que siempre me habían como preparado para yo poder salir de Venezuela, porque varias cosas. Primero, el inglés. Mis papás me pusieron desde chiquito un curso de inglés para que yo pudiera, con ese idioma, enfrentarme al mundo. Segundo, mis papás siempre han sido siempre muy decididos en lo que hacen. Y nosotros tenemos muchas experiencias. Una de ellas, por ejemplo, que yo tengo tenía un hermano discapacitado y mis papás han sabido llevar a la familia adelante con todo lo que eso implica y de esa experiencia hemos aprendido mucho. Y yo, por mi parte, bueno, pues aprovechando todas esas oportunidades, incluso la del intercambio, y yo creo que lo que más me impulsó fue las ganas de conocer el mundo, pues porque, a ver, yo realmente no tenía idea de lo que me esperaba, pues simplemente apenas había salido a Cúcuta, porque mi papá es de San Cristóbal. Okay. Entonces no conocía mucho y sí me llamaba la atención desde siempre el mundo y ver las cosas que hay. Pero ¿por qué Austria?
¿O alguna razón Bueno, especial? Fue una casualidad, honestamente. El cuento es el siguiente. Básicamente, yo me fui de intercambio con el Rotary Club, que es ellos son una organización que hacen servicio a la comunidad. ¿Qué es servicio a la comunidad? Por ejemplo, mi Rotary Club, donde nosotros estábamos hosteados, tenían una clínica de prevención de pie diabético. Ok. En Rotary Mundial, por lo menos, tiene la premisa de erradicar la polio del planeta. Y en este caso, Rotary tiene una de las avenidas de servicio, que es el programa de intercambio de jóvenes. Entonces, en ese programa de intercambio de jóvenes, uno se va a un país extranjero, cualquier lado, y llega una persona de otro país a tu casa. Esto funcionaba en Venezuela, ¿no? Esto funciona y funciona en Venezuela. Creo que todavía sigue ocurriendo. Y bueno, con ese programa yo fui, digamos, a mí me dieron como una lista, o bueno, yo tenía que escribir como los países que quería, y por una amiga y su mamá me motivaron mucho a Alemania, porque decían que Alemania es lo máximo y tal, ellas habían venido y tal, me motivaron mucho a Alemania, coloqué a Alemania primero en la lista y después países de habla inglesa, pues porque en verdad el objetivo era perfeccionar más el inglés, pues. Y luego, nada, de hecho estaba yo en la Simón, en ese momento había presentado mi prueba para ingresar a la Simón, y nada, me llaman y me dijeron, mira, fuiste seleccionado y vas para Austria. Y yo, Uy. ¿qué es Austria? ¿Qué Ah, tú ¿Hay no canguros tenías idea. allá? No, mentira. O sea, yo no sabía en verdad mucho, pues, de Austria, pero después me puse a leer que Austria es 9 veces más pequeño que Venezuela, por ejemplo. Me puse a leer que allá fue donde nació Mozart. Cosas muy, muy interesantes, pues. Fuiste a la Europa, casa de Mozart. Alemán, ¿pero? Fuiste a la casa de Mozart. Claro, 2000 en veces. Salzburgo, Sí, sí. por supuesto. Sí, y entonces nada, me seleccionaron y yo dije, bueno, pues aquí fue, pues si para allá es que tenemos que ir, pues para allá vamos. ¿Sentiste Qué miedo? bien. Siempre. Y actuaste a pesar del miedo. O sea, yo creo que más las ganas de conocer el mundo y las ganas de conocer son más que el miedo que puede uno tener, pues. Qué bien, porque te estás yendo, como lo mencionamos, a un país con una cultura totalmente diferente, porque te estás yendo totalmente fuera de Latinoamérica, otro idioma, y bueno, ya ahorita que estamos en Alemania sabemos que las culturas son dos mundos totalmente opuestos. Sí, definitivamente. Sí, fueron muchos choques culturales. ¿Cómo fue cuando llegaste? Cuéntanos esa historia. Ay, Dios mío. Yo cuando llegué, a mí me da una pena con mis papás, que a mí se me olvidó escribirles cuando yo llegué y yo todo preocupado. Pero ¿Se es que te olvidó estaba... escribirle cuando llegaste a Austria? Sí, Ah. porque, a ver, no sé, todo era muy nuevo, o sea, yo estaba sobreestimulado de tantas cosas, ¿sabes? Claro. Y llegar y un señor, que era mi papá anfitrión, comenzándome a hablar en alemán ya directamente, yo supuestamente había hecho 6 meses de alemán en Cumaná, que ojo, sí los hice y tal, pero cuando uno llega, lo que pasa es que en Alemania, Austria, Suiza, los países de habla alemana, tienen dialectos. Y los Sí. dialectos casi no se parecen, o sea, se parecen en nada al idioma original. Entonces, hablándome austriaco, por decirlo de esa manera, y bueno, pues yo ahí, ok, dale. Ya. Yo ahí, en verdad, yo siempre cargaba mi diccionario en la mano, porque eso fue en 2010, 2011, y ahí no habían los teléfonos inteligentes. No había traductor, No había nada traductor, portátil. había diccionario en el bolso. Siempre cargaba mi bolsito con mi diccionario y cualquier cosa ahí. Por eso es que te tocó más duro, porque era una época que la tecnología no tenía el auge que tenemos hoy en día. Y Entonces, hablamos de, ¿cuánto? ¿14 años atrás? Sí. Naguará, o sea, Tú cuando te fuiste no tenías ni idea absolutamente de nada de lo que te estaba esperando. no. Pues la verdad, yo había visto algunas cosas, algunas fotos y tal. Pero a ver, yo creo que yo soy el tipo de persona que me gusta dejarme sorprender por la vida, pues honestamente. Wow, eso es un don. Sí. O sea, de verdad no me gusta a mí de planificar y tal, de pinga, lo necesario, pero no es como que yo me mato mucho con eso. Pues yo prefiero como vivir un poco más el momento y Eso es de disfrutar de admiración, porque a mí esas cosas, por lo menos a nosotros, esas cosas así de... Uno tiene que averiguar, por lo menos, no sé, yo creo que mientras uno más adulto es, tiene como un poco más de miedo a lo que puede haber. Es demasiado verdad. Por eso Sí. es que ya no soy tan así. ¿Sí? Sí, es demasiado verdad. Sí, pero a ver, creo que lo más importante es uno tener la mente abierta, una actitud. Nosotros creo que venimos de una cultura un poco, claro,
No es, lo que pasa es que estando aquí en Europa, uno se da cuenta de que el mundo es muy grande. Y uno Sí. se da cuenta de que hay demasiadas culturas que coexisten y cohabitan en paz y en tranquilidad. Sí. Están por lo menos los musulmanes que tienen su religión y tienen sus cuestiones. Están los cristianos. Yo me considero cristiano, pero honestamente no practicante. Están los evangélicos. Hay mucha diversidad y cada quien hace lo que puede con pues, lo que le nazca, pues, ¿no? Sí. Y creo que lo más importante de todo es que todos cohabitamos en paz y todos, a ver, cada quien hace lo suyo y todos nos respetamos. Y creo que justamente creo que ese fue el primer aprendizaje que yo tuve, que podemos coexistir. No todo el mundo tiene que ser cristiano para poder ser una sociedad funcional. Para poder llevarse bien. Exactamente. O sea, no, lo que hace falta es que uno tenga la intención de hacer las cosas bien y que le Y eche la pichón mente y ya está. abierta, ¿no? Y la mente abierta es algo muy importante porque uno ve que hay muchas cosas que de pana si uno no tuviese la mente abierta uno se vuelve loco porque no es como se lo dijeron a uno en su casa. Y ni te cuento para emprender. que- Bueno, ya, eso es otra cosa. Mira, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia en Austria y cómo fueron los años siguientes. Bueno, de la experiencia en Austria, yo no estaba yo solo de intercambio. Nosotros éramos un grupo de aproximadamente, no sé, como 100 intercambistas de diferentes países del mundo, muchos de Latinoamérica, de Australia, Canadá, Estados Unidos, de todas partes del mundo. Y eso fue muy enriquecedor porque el hecho de compartir con tantas culturas juntas, pues contribuye mucho al hecho de abrir la mente y uno, pues, se da cuenta de como que tiene mucho en común con mucha gente que tú pensarías que no tienes nada en común, ¿no? Y eso es muy chévere, conocer personas con las que tú puedes conectar. Y yo conecté mucho, obviamente, con mis latinos del intercambio. Relación que hasta ahora, pues, seguimos en contacto de vez en cuando, un mensajito. Por otro lado, en cuanto a Austria como tal, tengo un cuento que... Bueno, yo llegué a un pueblito donde había más vacas que gente. Ok. O sea, el pueblito estaba entre Linz y Salzburgo y son como 3.500 habitantes. Y mi papá anfitrión me dio una bicicleta. Y bueno, en esos matorrales, porque básicamente lo que son matorrales y vacas y poquita gente, pues yo era feliz manejando mi bicicleta, sintiendo la libertad que nunca había tenido en Venezuela por la situación. Y bueno, una vez mi papá anfitrión llega y entre risas me dice, mira, ocurrió algo. Y me dijo así como que, bueno, mira, hubo una persona, una señora que llamó a la policía porque supuestamente había un negro en bicicleta por ahí. Que ¿El negro tuvieran eras tú? cuidado. Bueno, ojo, o sea, yo tengo este color de piel, canela pasión, y yo no veía a nadie con canela pasión allá, entonces yo supongo que era yo, pues. O eso fue lo que me dieron a entender. Bueno, gracias a Dios que nosotros nos reímos de estas situaciones. No, pero es que tiene otro, el cuento continúa, no ha terminado. Ok. La cosa fue que yo sentí que, obviamente en ese momento yo no sabía lo que era el racismo, nunca había enfrentado nada en esa situación, pero yo sí sentí que después de esa circunstancia que ocurrió, como que si el pueblo, como que si me abrazó. ¿Qué pasaba? A raíz de esa situación, todo el mundo me saludaba, todo el mundo me conocía, todo el mundo me hablaba más. Me invitaron a hacer cualquier cantidad de cosas, de verdad, que yo siento que más más los buenos somos más, pues, así de sencillo, Sí. barato. Y que la gente la gente es mucho más que una o dos o tres personas que hagan escándalo o qué sé Claro. yo. O sea, al final esa historia, ese malentendido como tal te benefició. Súper beneficiado. O sea, yo en ese pueblito hice karate, participé en un grupo de música folclórica, Imagínate bailando con Lederhosen, que es el pantalón que utilizaba clásicos De cuero, alemanes, de que nunca se cuero. lavan, por cierto. Sí. Sí, literal, nunca se lavan. Espero que todavía lo tengas guardado en el closet. Lo tengo, de hecho, y todavía lo utilizo. Es el mismo que me regalaron a mí hace tiempo y me lo regalaron porque justamente yo hacía baile folclórico y salía hasta en la televisión en ¿Qué? ese momento. Sí, una televisión local. No sé, son muchas experiencias, pero creo que lo más importante es ese recibimiento de la gente, que la gente de Paná... porque además mi familia anfitriona tenía un restaurante. Entonces ese restaurante yo engordé como más de 10 kilos. Ahí comiendo cosas Pero qué divino. divinas.
Porque además yo en ese momento, yo pues era jovencito, pues yo, ¿qué coño va a estar pendiente yo de qué grasas, calorías y eso? Yo, Y dale. además aprendes demasiado de la cultura a través de la comida. Y a través de la gente que se sentaba en ese restaurante, aquí por lo menos en Alemania hay una cuestión que se llama Stammtisch, que es una costumbre súper alemana, pero que en verdad me parece que es súper cool. Que es que por lo menos las personas mayores tienen un día, a una hora, llegan y se sientan. ¿Qué hacen? Tomar y hablar pendejada. Pasar tiempo. Tranquilamente, pasar el tiempo. Y yo me ponía, aunque yo no les entendía mucho, me ponía a hablar con ellos y tal. Ellos hablaban conmigo, se interesaban bastante por mí. Entonces ahí eso me ayudó mucho yo con el alemán para yo poder, pues, avanzar en ese sentido. Pero está bien, pues, valiente, ¿no? Porque cuando estás totalmente ajeno al idioma y te sientas a conversar con esa gente así, con esa... Con el diccionario en la mano, ojo al dato. No, y esperando, porque entonces Sí, tú literal. empiezas y que, ya va, ya te voy a responder eso. Un Espérate, momento. un momento. Ahí es cuando te vuelves interesante porque les interesa que tú entiendas para que tú después les cuentes. Exactamente. Qué bien. Y ahora, ¿cómo todos esos momentos en Austria te llevan a donde estás ahorita? Bueno, yo volví a Venezuela después de mi experiencia en Austria. Volví a Venezuela porque ya tenía cupo en la universidad en La Simón. Allá estudié ingeniería química, pero jamás perdí mi contacto con el alemán porque yo allá comencé a hacer cursos en la Universidad de Alemán. Conseguimos un grupito súper chévere de gente, de verdad. Continuamos con el alemán. Yo comencé mis estudios, pues le eché pichón. La universidad tiene un programa de intercambio también, pero ya a nivel universitario. Y yo tenía mi vista puesta en ese programa porque yo quería volver. Porque, a ver, me había parecido una experiencia increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste en Austria? En Austria estuve un año. Ok. Un año, bueno, sí, un año completico. Cuando te devolviste, me imagino que no querías volver. O sea, me imagino que tenías sentimientos encontrados, porque toda esa emoción, todas esas nuevas experiencias, tú dices, bueno, ya va, quiero volver porque los extraño, pero quiero más de esto. Sí, era como súper, no sé, era llorar y reír al mismo tiempo. Literal, yo creo que, de hecho, en ese tiempo, yo hice un diario. Yo escribía las cosas que... Haces journaling. Lo hacía en ese momento y lo único malo es que, lamentablemente, como a mitad de camino, no sé qué pasó, hubo un problema con mi computadora. No, ya sé cuál fue el problema. En Venezuela me robaron la computadora donde tenía el diario. En ese momento no había cloud, no ¿Por había qué nada. tenía que ser por una razón como esta? Sí. Sí, bueno, pero cosas de la vida. Pero tú sabes que nosotros conversábamos a través de una conversación que tuvimos contigo y una de las cosas más interesantes que tiene tu historia y que te ha llevado hasta ahorita que tienes tu startup es esa visión que tú has tenido siempre. O sea, no todo el mundo tiene a los 16 años la visión que tú tenías. Tenías como todo demasiado claro de yo me voy a preparar. Bueno, empezando que también tus padres lo tuvieron. Mis papás son increíbles. De verdad que, De verdad que ellos sí. lo inculcaron mucho en mí. De hecho, hoy estoy un poquito sentimental, emocional, porque resulta que incluso mis papás también emigraron de Venezuela y ahorita viven en Gran Canaria. Mi papá con 68 años y está comenzando una profesión nueva de ser docente. Después de tantos años de haber trabajado en la industria, él trabajó en Toyota en Venezuela y, bueno, entre varias empresas, siempre en la parte y él está comenzando su carrera y estoy demasiado orgulloso de él porque le está echando pichón. O sea, imagínate, yo veo eso y yo me voy a quedar atrás ni de verga. O sea, Claro. por supuesto que no. Y además salió un artículo hoy en el periódico de allá de Canarias mostrándolo como ejemplo de superación por haber sido, por ser emigrante Qué bárbaro. y haber llegado donde está en tan poquito tiempo. ¡Wow! Eso tiene Qué un ejemplo. mérito y un reconocimiento O bárbaro sea, porque mucho tiene que ver con mis padres. Sí, sí, totalmente, que tuvieron esa visión. Pero qué importante es eso. O sea, tener visión es lo básico, lo Sí. elemental para poder hacer cualquier cosa en esta vida. Porque si tú no lo crees posible, jamás va a suceder. Mi papá siempre decía hay que soñar y después hay que ir haciendo poco a poco, pero hay que soñar, enamorarse de ese sueño, dedicarle ese sueño y tal, y hay que ir haciendo. Pues. tu papá estaba en lo correcto en 101%, porque sabes que yo creo que nosotros como sociedad tenemos ese problema que te dicen, hey, ponga los pies en la tierra, mijo, usted está soñando muy alto, está volando muy alto. Sí. Mira, más bien, mire, pise tierra, que esta es la realidad. Tu papá hizo todo lo contrario. Y eso, aquí estamos viendo el resultado. Qué bien.
Como dirían los españoles, enhorabuena por tu padre, por ti, por tu familia. Sí. Qué bien, qué bien. No todos tenemos ese privilegio de que te impulsen a volar bien, bien alto. Qué bien. Eso me parece excelente. Y ese cambio, luego que llegas a Venezuela, ¿qué viene después? Entras a la Simón. ¿Cómo sale nuevamente que dices, ajá, voy de nuevo para Europa? Bueno, como les dije, la Simón tiene este programa de intercambio también, pero para hacer semestre, un año, dependiendo. Y yo ya sabía que yo pues le quería echar pichón a eso desde que yo entré a la universidad. ¿Querías volver a Austria o estabas claro que querías venir a Alemania? Yo no sabía, yo quería irme para otro lado. No sé, no sé, a ver, fueron como varias cosas juntas. Uno, el tema del alemán. El tema del alemán que ya es una ventaja, pues no todo el mundo sabe alemán. Mucha Claro. gente puede hablar inglés, pero el alemán es otra cosa, pues. Sí. Entonces, como ya lo tenía adelantado, pues era una de las razones. Y bueno, en la universidad, pues adquirí todos los conocimientos técnicos. La universidad me dio, continuó abriendo ese mundo que yo estaba construyendo desde mi experiencia en Austria. Conocí muy buenos amigos con los cuales mantengo amistad todavía. Es muy interesante porque yo siento que la universidad es como una extensión de ese sentir de Austria, de conocer a la gente, de conectar con la gente, verse uno solo, estar solo uno en un lado hace que uno se desarrolle mucho a nivel personal, Eso con te todas iba a esas preguntar. inseguridades, con todas las cosas que uno tiene, porque uno tiene también, qué sé yo, sus cosas, pues, Claro. es normal, pues. Pero a pesar de todo, o sea, es nadar en agua fría, pues es cuando no sabes nadar que te lanzan en agua fría y tú échale bolas y ya está, pues. ¿Qué fue lo que más te costó de esa adaptación? Y me gustaría hablar de eso. Sé que estamos yendo un poquito en la historia de un lado a otro, pero es que eso que acabas de decir es sumamente importante porque el desarrollo personal que tú tuviste a esa edad no es común tenerlo. Es un impacto súper duro. O sea, si lo ves para un adulto, imagínate para un joven. Totalmente. Todo va de la mano, creo yo. O sea, yo creo que el crecimiento personal va de la mano con el crecimiento profesional y con todos los crecimientos, porque, a ver, yo pienso que comenzamos como individuos, pues. Comenzamos como individuos y ya todo lo demás, pues, lo vamos construyendo a partir del individuo, pues. Y siento que es muy importante tomarse el tiempo para uno conocerse a sí mismo, para uno... Sí, yo diría que más que nada conocerse a uno mismo, entender cuáles son las motivaciones de uno, tener un proyecto de vida, que uno sepa qué es lo que a uno le gusta. Porque en Venezuela tenemos esa mala costumbre que todo el mundo tiene que ir a la universidad. La universidad no es para todo el mundo. Hay gente que es excelente haciendo otras cosas. Y lo que yo pienso es que tenemos que partir de nuestros gustos, de nuestras capacidades. Y para nosotros poder entender eso, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Lo que pasa es que yo creo que aquí, cuando tú estás afuera, tienes muchos momentos para pensar. Esos momentos que a veces no lo tienes en tu país, porque bueno, tienes a tu familia cerca, tienes a tus amigos, y aquí hay momentos de soledad que te permiten pensar muchísimo. Y te preguntaba todo esto porque nosotros pasamos como por una crisis de identidad. O sea, llega un momento, tú pasas los primeros meses que estás en luna de miel con ese país y dices, wow, esto no lo tenía yo en mí. ¿Qué? Yo hubiese sabido que esto era así, me vengo antes. Estás como turista, literalmente. Literal. Como un Sí. turista, sí. Y después pasa el tiempo y empiezas a cambiar, empiezas a reflexionar sobre ti mismo, empiezas a hacerte la pregunta, ¿realmente quién soy? Exacto. ¿Quién soy? Y cuando te comparas con quien eras cuando llegaste, a ese momento que te estás empezando a conocer y a preguntarte, son dos personas distintas. Definitivamente. Y entonces llega el momento en que tú sientes que tú eres, o sea, yo me identifico lo que soy, 100% venezolana. Pero, lo comenté en un podcast, es que yo voy para Venezuela y la gente dice, ya tú no eres de aquí. Pero estoy aquí y tampoco soy de acá. Entonces no soy ni de aquí ni de allá. ¿De dónde soy? Uno es un ciudadano del mundo. Totalmente. Y ahí viene esa pregunta que tú dices, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Realmente qué conecta conmigo? Exactamente. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Es muy importante.
porque todo lo que uno va construyendo es en base a eso. ¿Cuánta gente no hay que cambia de profesión, por ejemplo, se da cuenta tardísimo de que de pana no es lo que te satisface? Entonces, ¿por qué no hacerlo de un comienzo? Yo pienso que deberíamos de pana tratar más esos temas, el tema de las emociones, el tema de crecimiento personal, y no empujar a la gente a la universidad directamente, sino que la gente busque más bien conocerse a sí mismo. Yo creo que los colegios deberían estar enfocados en eso. Y debería tener esa materia incluida porque Inteligencia emocional, por ejemplo. son cosas de la sociedad, ¿sabes? Que estamos acostumbrados a que hay que seguir un protocolo específico y ay Dios de ti si tú no eres de los que sigue ese protocolo. Entonces ahí viene donde te tildan de... y esa parte que tú mencionas de lo que es el autoconocimiento, yo creo que es base, ¿no? Es como dicen por ahí, primero ser para después poder hacer. Exacto. Porque de Venezuela sabemos que pasa lo que conversábamos, que tú decías, los negocios del momento. O que de repente tú estudiaste porque eso fue, o porque pasa también que en algunas familias, miren, no, yo tengo que ser médico porque mi papá era médico, porque mi tío era médico, o yo tengo que ir para la universidad porque si no me matan. Entonces, o pasa lo que tú dices, te cambias de carrera tarde porque eso no es lo que yo quería, lo estudio forzado, o vienes y estás cambiando, si no es de carrera, estás cambiando de rubro por los negocios del momento, porque esta es la oportunidad, porque fulanito me dijo. Y eso que tú mencionas, cuando tú tienes autoconocimiento, no hay nadie que te saque de tu camino y de tu foco. Tal cual. Así que qué importante es esa parte de estar consciente de quién eres, qué quieres y sobre todo, a dónde vas. Pero, ojo, eso no siempre ha sido así. Por supuesto que no, esto es un viaje. Eso no siempre ha sido así, y yo me acuerdo incluso que a pesar de que yo he avanzado, o las cosas que he hecho, que he avanzado, yo me acuerdo haberme sentido como un caballo que avanza y no sabe para dónde. ¿Has sentido varias veces por eso? avanzar, sí. Me ha pasado y lo he sentido, y es chimbo porque todo pierde sentido. Pierde sentido. O sea, por más que uno avance, no vas a lograr nada porque ni siquiera sabes qué es lo que quieres, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿cómo vas a...? No, nunca vas a llegar a la meta, ¿sabes? Y eso Y me hay ha que pasado. normalizar también estos sentimientos, porque cualquier persona que te ve desde afuera, cualquier joven, que sea incluso hasta más joven que tú, quisiera tener todo lo que tú tienes. O sea, has logrado hitos importantes. Ahorita nos vas a contar acerca de tu startup que, o Allá sea, vamos. es guau, pero el nivel académico que tienes, estás estudiando en una de las mejores universidades de Europa y es sentirte a veces así, pero hay que normalizar también esto y saber, hoy me siento así, pero este no es mi mundo y esta no es mi realidad de cual. siempre. Es un sub y baja de emociones. Y todo es un crecimiento personal, pues los días malos son, digamos, para aprender, y los días buenos, pues para celebrarlos, pues, y eso también es un aprendizaje, ¿no? Totalmente. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a Foodie, Ok. tu startup? Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de hacer intercambio acá a la Universidad Tecnológica de Múnich, desde la Simón me abrió muchas puertas. Muchas puertas en contactos en este tema de la universidad y tal. Por eso yo estoy muy agradecido con mi alma mater, con la Simón, porque de verdad que las oportunidades que te abre, o sea, no por nada es una de las mejores universidades de Venezuela, sino tiene su fama bien ganada, pues. Entonces, yo llegué, hice intercambio acá, un año, hice 6 meses de materia, 6 meses de pasantías, y después volví a Venezuela. Estuve un tiempo en Venezuela estudiando, trabajando, después me dediqué a trabajar ya a tiempo completo, 1 año y medio, mientras que preparaba mis papeles, pues yo sí me quería venir a hacer mi maestría acá. Lo único que no sabía en qué, más o menos me postulé como a 4 o 5 maestrías acá en la universidad, y no quedé en ninguna maestría. Quedé en... A ver, lo que pasa es que en Venezuela la ingeniería química, que fue lo que yo estudié, está muy enfocada hacia el área del petróleo. ¿Qué pasa? Yo quería estudiar alimentos porque trabajé en Chocolate San Moritz, trabajé en Alfonso Rivas y allá tuve un aprendizaje y me enamoré de la industria de alimentos.
qué sabroso es, qué sé yo, investigación y desarrollo está desarrollando un producto, coño, vamos a probarlo, qué sé yo. Los flips que son divinos. ¿Te enamoraron por el sabor? No, completamente. Y en chocolate Samoritz, bueno, pues yo engordé en Austria 10 kilos. En esos meses que estuve ahí también engordé bastante. Apunte de chocolate. Todos A punta pasamos de por ahí, chocolate, Carlos. Sí, sí, de verdad que es una experiencia. No, yo enamoré en la industria de alimentos y quería hacer mi maestría con respecto a eso. Pero ¿qué pasa? Tenía esta limitante. Tuve que comenzar con el bachelor, que aquí en Europa, normalmente en Venezuela son 5 años. Que ahí haces tu estudio de universidad y después haces un posgrado o lo que sea. Aquí en Europa funciona que tú haces 3 años, que se llama bachelor, y después puedes decidir si hacer el máster o no, que son 2 años más. Mis estudios en Venezuela, mis 5 años, bueno, que no fueron 5, ojo, eso es otra historia, fueron, lo reconocieron como un bachelor, pero no tanto porque me faltaban materias de la parte de alimentos, ¿no? Microbiología, varias cosas ahí que tuve que hacer. Entonces, en ese año en ese año que comencé a estudiar bachelor, hice materias de alimentos, que me faltaban por hacer y comencé a hacer materias del máster. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, yo aquí tengo que trabajar. Yo trabajé en un restaurante en ese momento y yo con eso preparé todo el terreno para entrar en un programa que se llama Manage More, que es de la Untenematum. Untenematum es como en la universidad es la parte académica y tal. Y la Untenematum es el brazo que tiene que ver con los startups, con las diferentes compañías. Es como un brazo, es un puente que hay. La Untenematum es como un puente. Y aparte de eso, ellos tienen la parte de educación en cuanto a emprendimiento. Entonces, cuando yo llegué acá, una de las primeras clases que yo tuve acá, vino una persona que no recuerdo quién es, y hizo un pitch, o sea, hizo una presentación sobre ese programa. Programa de emprendimiento que tiene 3 pilares fundamentales. 1, desarrollo personal. 2, networking. Y 3, la comunidad. Entonces, yo dije, bueno, yo tengo que estar ahí, pues. Entonces, pensando yo en que iba a entrar al programa y que ese programa necesitaba tiempo y que yo necesito trabajar, yo traté de adelantar todo lo que pudiera de materia. Tengo que interrumpir, volvemos al punto. La visión tuya ha estado como demasiado clara. Sí. en ese sentido, sí. Entonces, cuando yo comencé a hacer mis materias y tal, le eché mucha bola, pues bueno, trabajar y estudiar al mismo tiempo no es cosa fácil. Y el hecho, bueno, aquí por lo menos en la TUM es un poco más fácil porque los exámenes son a final del semestre, entonces uno puede organizarse bien para hacerlo, pues, pero es complicado. Entonces, bueno, entré a ese programa y en ese programa he conocido mucha gente maravillosa. Estoy muy agradecido por haber entrado ahí. Ojo, cuando entré, aquí me pasó más o menos similar como a Austria. Yo conocía el programa nada más por ese pitch que dieron ahí y porque leí algunas cosas en internet, pero yo no conocía a nadie que pertenecía a ese programa, no sabía nada de eso. Yo me postulé, tuve mucha ayuda también de varias personas que me ayudaron con la carta de motivación, con todo eso. También en la universidad hay como una especie de asesoría que recomiendo que utilicen todos los recursos que hay disponibles en la universidad para buscar trabajo, para todo. Y esa asesoría, ¿qué es? Básicamente leen tu carta de motivación, te dicen que puedes mejorar y tal, y entonces con eso yo me postulé. Entonces nada, yo entré a ese programa, conocí gente maravillosa, aprendí muchas cosas y entre esas personas que conocí a mi co-founder. Co-founder es la persona con la que estoy haciendo el emprendimiento. Y Carlos, nos gustaría detenernos un poco allí. Ok. Para conversar las personas que no saben qué es una startup. Ajá. Y la terminología que esté asociada a ella. Uy, sí. ¿No? Entonces, FoodYou es una empresa emergente, que es una startup. ¿Qué diferencia a una empresa tradicional a una startup? Son varias cosas. Debo confesar que en verdad yo tenía esta duda en mi cabeza hace mucho tiempo y esta mañana a raíz de
que venía invitado acá al podcast, pues me puse a googlear un poquito, a revisar, porque lamentablemente, bueno, no lamentablemente, yo no tengo mucha experiencia en negocios tradicionales, pues sé cómo funciona un restaurante y tal, una cosa, pues trabajé ahí. Pero la diferencia es básicamente, número uno, los startups son empresas innovadoras que traen algo nuevo al mercado, un servicio o un producto o cualquier cosa, pero que no existe en el mercado previamente. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es que los startups se caracterizan por tener una jerarquía muy horizontal. O sea, todo el mundo trabaja en todo. Y en cambio, las organizaciones normalmente tienen una jerarquía bien establecida. Por otro lado, está el tema del financiamiento. Las empresas tradicionales por lo general se financian por lo que venden. Por ejemplo, si tú, qué sé yo, besitos de coco. Tú vendes besitos de coco, tú te financias con los besitos de coco que vendes. Normalmente, como una startup es una empresa innovadora, pues tú puedes tener acceso a capital de venture capital o puedes recurrir a business angel, que son como personas que tienen mucho dinero y tienen conocimiento sobre un tema específico. Entonces tú puedes conversar con ellos, ellos te pueden dar asesoría y dinero, porque tu idea, y también, y creo que es el punto más importante, se caracterizan por su rápido crecimiento. Por su escalabilidad. Por su escalabilidad. Buenísimo. Y entonces, tú comenzaste a indagar o a sumergirte en todo el mundo de las startups y se te vino una idea. No. O sea, primero fue así. Como yo les comenté, cuando yo me vine a Austria, me vine así sin expectativas, sin saber mucho, pues. Bueno, así me pasó con este programa de Manage Amor. Yo no tenía ni idea. Entonces, cuando yo llego, un poco de gente hablando de startup, hablando de VC, hablando de MVP, hablando de un poco de términos, así que yo ni idea. Eso es también como un poco el hecho de la energía que uno emana cuando está tranquilo, cuando sí. Que bueno, si sale esto cuando bien. Cuando estás desapegado. Y estás desapegado de los resultados y dices, bueno, si se da, bien, quiero entrar, tengo la visión, me gustaría, voy a hacer los pasos que tengo que hacer para estar allí, pero también ese relax. Ojo, yo me postulé 2 veces a ese programa. En una me dijeron que no y en la segunda fue que entré. Okay. O sea, no fue cosa trivial. No fue pues. O sea, yo quería, en verdad, ir para allá. ¿Por qué? No sé, pues yo quería ir para allá. Algo te decía. Pero está bien, porque muchos a la primera que le dicen que no, dicen, bueno, no era para mí, pero qué bien que insististe. Conozco gente que se postuló 5 veces y a la quinta entró. Ojo al dato. O sea, de verdad que es un privilegio estar ahí. Que bueno, no es fácil, ¿no? No. Privilegio, sí. Pero yo aprendí allá muchas cosas. Yo no sabía que era todo esto. Y todo esto que estoy contando aquí es porque lo he aprendido allá. O sea, yo de verdad que, o sea, lo que quiero hacer ver con esto es que en verdad uno no se ha aprendido. Y es muy importante tener la capacidad de poder ser humilde y cuando uno no sabe un tema, pues preguntar. Preguntar o adaptarse o no sé. Más aún que estás llegando a un país, estás llegando a todo, digamos que nuevo, ¿no? Entonces, es bueno eso, tener esa parte de la humildad para tú poder absorber todo lo que tú puedas absorber, que al final es para tu beneficio. Porque ser orgulloso y pensar que uno se la sabe de toda, al final no te lleva a ninguna parte. Exactamente. Eso es muy importante. Creo que eso también, si yo dijera que una cualidad necesaria para todo en la vida, creo que es la humildad. La humildad, porque con la humildad puedes aprender nuevas cosas y se te hace más fácil todo. Bueno, en fin. El punto es que conociendo todas estas terminologías y todas este poco de cosas de este nuevo mundo, conociendo nuevas personas y tal, me di cuenta que hay una cosa que a mí me apasiona mucho, que es el tema de la sostenibilidad. A mí me parece que es un tema, el tema de alimentos y la sostenibilidad me parece que van demasiado de la mano. Y creo que esto viene más que nada por mi mamá. O sea, mi papá, les comenté por un lado esto que les comenté, pero mi mamá es un ejemplo a seguir, creo yo. Mi mamá, ella es contadora pública, pero a raíz de la enfermedad de mi hermano decidió estudiar docencia porque había el IPASME. El IPASME era un instituto que tenía clínicas y podía hacer fisioterapia de mi hermano. Ella decidió estudiar docencia por eso. Decidida también. O sea, no es solo mi papá, es mamá también. Y ella tenía un sentido de la sostenibilidad muy, muy loco. Cosas que tú ves, por ejemplo, ella ya las hacía desde hace tiempo. Carne mechada a partir de cáscara de banana. Utilizar las cáscaras de limón
para hacer las cáscaras de la parchita para hacer jugo, todas esas cosas, ¿sabes? Siempre pensando en utilizar todo, saber aprovechar todo. Y eso a mí siempre se me ha quedado en la cabeza y siempre lo he admirado mucho, pues, de ella, pues. Una de las tantas cosas, obviamente. Y entonces hubo un momento donde yo conocí a mi compañero fundador, a Luis. Y nada, Luis me convenció de, vamos a hacer cerveza, pero vamos a hacer una cerveza sustentable. Aquí estamos en Múnich, va a ser cerveza. Ok. Cerveza sustentable. Pareció una buena No ibas a elección. tener mucha competencia. No, sí, Dime. casi nada en competencia. Entonces, la cerveza sustentable. ¿Qué es lo sustentable de la cerveza? Que la idea es agarrar pan viejo y utilizar ese pan viejo como la cebada para poder hacer la Como cerveza. levadura, algo así. No, como, ¿sabes qué? La cerveza está compuesta por lúpulo, la cebada y pues, los microorganismos. Ok. Y agua, obviamente. Los tiene que microorganismos que tener. vienen de la fermentación. De la fermentación, exactamente. La fermentación de esos ingredientes. Entonces, tú sustituyes básicamente la cebada por pan viejo. Que es Ok. básicamente... ¿Qué es la cosa? Que el azúcar, el almidón que tienen las harinas, se transforman en azúcares. Y esos azúcares, durante la fermentación, se transforman en alcohol. Ese es básicamente lo que es cualquier bebida alcohólica. Entonces, en vez de agarrar de los granos esa fuente de almidón, la agarras del pan viejo. Lo Que esté aprovechas. bueno, evidentemente, lo aprovechas. De nuevo, sustentabilidad en ese sentido. Entonces, bueno, nosotros lanzamos esa aventura, fuimos un día y comenzamos a hacer cerveza, sí. La cerveza quedó horrible. Nadie se la quería tomar. Ni O tus sea, padres no. se la querían tomar. No, pero es que, a ver, ellos están en ese momento, ellos están en otro lado. Ellos, Pero si hubiesen estado contigo, tampoco no, ellos... sí se la toman porque ellos me apoyan en todo lo que yo hago. Qué bueno. O sea, su qué apoyo bueno. en verdad siempre lo he tenido y yo sé que siempre lo va a tener. Igualmente desde por aquí, a ellos, con todo lo que quieran hacer. Siempre el apoyo es importante. Bueno, nada, decimos, bueno, ajá, esto está de pinga, pero creo que podemos hacer más. Hay potencial en esta relación. Porque además, en el caso de ustedes es loco porque ustedes son literalmente un matrimonio, ¿no? Sí, Sí. Llevan mucho tiempo casados, ¿cierto? sí. 14 años juntos. Bueno, 14 años casados. Bueno, desde aquí humildemente en estos ¿cuánto? 2 años de relación que llevo con mi co-founder, sentimos que de pana es un matrimonio. Qué lindo, qué Sí, romántico bueno. es él. No, pero eso está bien, ¿sabes? Porque hay veces la gente que quiere forzar como la barrera. Y eso es lo que hablamos al principio, ¿no? Que la conexión con las personas que tú estés es primordial Vital. antes de los negocios, antes de lo que sea. Pero para mí, Carlos Contreras Romero es lo más importante. O sea, yo de verdad, yo no pudiera hacer negocios con una persona con la que no me llevo, o con la que, bueno, no hacer negocios, perdón, emprender algo, hacer un startup o Sí, algún sí. emprendimiento con una persona que no tengo buen feeling. Y de ahí venía la próxima pregunta que te iba a hacer, porque fundar una startup no estaría fácil. Y si te vas a un país que no es tuyo, y más Sí. un país como Alemania, que sabemos que creo que es uno de los más difíciles. La burocracia, Sí, todos todo. los detallitos Sí. que hay que ver. O sea, ¿cómo lo hiciste? O sea, debes haber enfrentado una cantidad de desafíos que quizá no son los mismos desafíos que se hubiesen presentado en Latinoamérica. Si me pudieras nombrar de esos desafíos, ¿cuáles podrían ser, digamos, los que más te costaron y, por supuesto, cómo los superaron? Bueno, nosotros, para continuar con el hilo de la historia, Sí. decidimos entrar a una competencia aquí en Freising, donde la intención es, la competencia se trata de innovación en alimentos y bebidas. Ok. Entonces, se trata sobre desarrollar un producto innovador. ¿Cuál fue nuestro producto innovador? Carne mechada a partir de cáscara de banana. Pero ya producido, o sea, seriamente producido, pues. Sí. Ok. Y de hecho, ganamos la competencia. Ganamos la competencia y éramos un Bien. team de 4 venezolanos. A los 4 eran 4 venezolanos. Los venezolanos. Ok. 4 Triunfando por el éramos mundo. venezolanos. Para que vean más. Llegamos aquí, Hay talento en nos Venezuela, hay fajamos, talento. le echamos pichón y sacamos la competencia. Pero en ese tiempo, Luis, mi co-founder, se fue de intercambio a Corea. Esto va a sonar demasiado cliché. La relación a distancia es un desafío. ¿Sí? Sí, no es fácil. ¿Qué pasó? Y no, No. solamente la relación a distancia, llamaban sino con que dramas. cuando manejas también un horario tan diferente. Además, o sea,
era complicado porque la mayoría de cosas había que hacerlas físicamente. Y a mí me tocó bastante que asumir mucho, o sea, de echarle pichón yo solo, porque los otros dos co-founders, ellos trabajaban cuando podían, porque ellos también están trabajando tiempo completo. O sea, tiempo así como para esto no tenían mucho. Pero ellos colaboraban desde su punto. Y Luis, lo que me ayudaba era con los pitch, o sea, con las presentaciones, me ayudaba con todo lo que es la imagen visual, la página web, ¿sabes? Con todo lo digital, con buscar la manera de ver cómo nos financiamos después de la competencia. Todo eso, la parte estratégica como tal. Porque yo la verdad, yo me considero que yo soy el que hace. Yo hago. Pero la parte estratégica, en verdad, a mí sí me cuesta mucho. Y el de pana es burda de sabido en eso, pues. De pana es muy inteligente. O sea, se complementan súper bien. Sí, yo siento que nos complementamos súper bien. Y esa relación a distancia, digamos, el hecho de poder trabajar así, dio pie a que, cónchale, que nos diéramos cuenta de que nosotros podemos seguir. Que eran las personas correctas. Que éramos las personas correctas. Sí, por ese lado, ese es uno de los retos. El tema de la burocracia es un tema que siempre está presente, sobre todo porque aquí en Alemania, para tu poder, digamos, yo no tengo pasaporte europeo, yo soy criollito y siempre necesito de la visa y tal. En este caso tengo mi visa de estudiante, pero la visa de estudiante te permite trabajar cierta cantidad de horas. O sea, trabajar normal, estudio y startup es. Si trabajar y estudio es difícil, o sea, trabajar startup y estudio es... Una No sé, locura. es como, ya. Necesitas días de 36 horas. Sí, o sea, ya no es divertido, pues, ¿sabes? Porque creo que lo más importante, nosotros estamos haciendo esto, no es porque, bueno, primero queremos plata, Claro. eso Sí. obviamente, pero segundo, es porque nos entretiene, nos apasiona, sentimos que hay algo ahí interesante, ¿sabes? A lo cual le podemos sacar provecho. Entonces el tema de la burocracia básicamente no me permite que yo pueda trabajar, dedicarme 100% a mi startup, porque yo necesito comer, pues entonces no puedo dejar de trabajar. Y en Alemania, el tema de las visas, no para que te den una visa para emprender, necesitas mostrar un plan de negocio de 5 años que honestamente ningún startup, y quien te diga que tiene un plan de negocio de 5 años te está mintiendo, porque Sí, esto es ensayo de error. precisamente, entonces no sé, a mí me parece que las personas muchas veces que hacen las leyes de pana no tienen nada de experiencia en... No tienen ni idea. Solamente idea. es cómo le pongo la traba. No, simplemente nunca hicieron un startup, nunca se asesoraron con gente así de ese estilo y tal. Solamente lo estudiaron, pero no saben a profundidad lo que conlleva ser una startup. Obviamente, entre trabajo, estudio, ¿qué me va a estar dando tiempo a mí de llenar un poco de documentos? O sea, yo tengo dos alternativas, o busco clientes o me pongo a llenar la burocracia, ¿sabes? Y no. Que aquí como que los papeles son como lo más importante, ¿no? Sí, Hay más que llenar papeles que hacer. exactamente. Por otro lado, otro de los retos ha sido encontrar ¿cómo se dice? El product market fit. ¿Cómo se dice eso en español? Digamos, el producto que vaya de acuerdo al mercado. Correcto. Es como, a ver, ¿cómo lo explico? Es como, voy a plantearlo así. Un ejemplo que aprendí también de este Manage Amor. Tú estás en un desierto. Imagínate el desierto. Estás en el desierto, hace mucho calor. Estás ahí y estás... Entonces, te ofrecen 3 opciones. Todos los millones del mundo, en plata, en físico, todos los euros que puedas tener, un carro o agua. Un vaso de agua. Agüita. ¿Qué agarras tú? Agüita rica. Por el agua, por supuesto. Agüita fresca, como dice un amigo de nosotros. O sea, estás en el desierto, obviamente no hay ningún negocio por ahí donde tú puedas comprar, entonces por esa razón, pues agarras el agua. Y eso es justamente El producto ideal para el momento. para el momento, para el mercado Claro. que tienes, para tu nicho, porque también es importante saber cuál es el nicho, ¿no? En el que tú estás trabajando y conocer ese nicho. Y creo que eso es una de las cosas que nos ha costado. Nosotros comenzamos con este producto de cáscara de banana, nos dimos cuenta de que realmente, muy interesante, muy buena el tema de la sustentabilidad, pero no era el producto que el mercado necesitaba por muchas razones. Después nos dimos cuenta, conversando y obteniendo feedback de posibles clientes, de las personas que saben del tema, nos dimos cuenta que habían otras necesidades que había que suplir antes y así pues hemos estado refinando el producto que, ojo, todavía estamos probando si es el verdadero market fit. Pero
se trata sobre, hay que tener mucha persistencia y hay que, digamos, insistir y saber no enamorarse del producto. Eso es lo que te iba a decir. Ya te veía la cara. Yo te necesitaba hablar de eso porque es que es verdad, lo conversábamos hace un rato, y es que los emprendedores nos enamoramos perdidamente de nuestras ideas y decimos es que esto es la solución del año. Cero. Y hay que probar esa idea, hay que validar esa idea. Bueno, fíjate. ¿Te acuerdas del cuento del guante que les comenté? Bueno, el cuento del guante es básicamente de estas personas de Manachamor, tuvo la idea de hacer un guante que escanea objetos. Con eso las empresas se ahorran un montón de tiempo y el tiempo es dinero y es súper famoso. Ya tuvieron un éxito. O sea, un guante. Ajá, un guante que tiene un escáner de código de barras. Entonces ellos llegan, ¡ping! Y escanean los productos que En vez de tener necesitan. tu maquinita, lo tienes en la mano. O sea, en vez de tener que tomar el producto, tomar la máquina, cuadrarlo y hacer así, ping, Nada más, ¡ping! solamente con el guante. Listo. Ping, ping, y listo. Lo que yo iba con eso, que lo había olvidado anteriormente, es que cuando ellos están haciendo sus prototipos, llaman a los prototipos con el nombre de sus exes. Ok. ¿Y eso con qué motivo? Justamente para no enamorarse de su prototipo. Al que más le hiciera daño, al que más Ajá, detestara. el que más detestan, el primerito que ponían en la lista. Bueno, me gusta eso, pero no me gusta. Me gusta, por lo menos tú no tienes derecho a hacer nunca un producto así. Jamás. Bueno. Por eso yo hago lo que ella dice. Pero yo siento que también una de las cosas que me dio Manachamor fue como metodología. Porque yo la verdad es que sí he intentado emprender, estando aquí en Freising, en Freising, donde estamos ahorita, básicamente queda como a 20 kilómetros de Múnich y es una zona muy rural. Muy rural, hay muchas vacas, hay muchos animales, hay mucho monte. Estás muy apartado de la ciudad. Estás apartado de la ciudad. Y entonces yo, no sé, siempre tenía la curiosidad de hacer queso venezolano. Ok. Y yo, de hecho, antes de entrar a Manachamor, antes de varias cosas, yo comencé a hacer queso venezolano, pero como para probar yo mismo, para aprender, ¿sabes? Yo mismo me compré mis equipos, mis cuestiones, pagué algunos cursos en línea para aprender y hice queso venezolano. ¿Te lo comiste? Claro. Entonces sí me estaba lo bueno. comí. ¿Pero lo vendiste? No, nunca lo vendí. No, ¿Por ¿sabes qué? por qué nunca lo vendí? Porque es un trabajón hacerlo. Y para que salga tan poquito, ¿sabes? Es algo muy artesanal. No, que va, era para consumo personal. Y ojo, yo lo hice, pero para probar, para ver, cómo es esto de emprender y tal. Sí. Y me faltaba como contenido. O sea, yo me di cuenta que, ok, hacer queso venezolano es muy de pinga, extraño la patria y tal, extraño mi queso venezolano, pero hace falta como contenido. Hace falta ver, ok, el propósito. ¿Cómo es el proceso de creación de las startups? Exactamente. Allá voy. Manachamor me dio muchas herramientas. Una de ellas es el pensamiento de diseño, que se llama Design Thinking, que es el método con el que nosotros trabajamos la innovación. Es un método para generar innovaciones. El pensamiento de diseño funciona de la siguiente manera. Jamás se parte de un producto en concreto. Puede ser como una idea, puede ser un nicho, puede ser un problema que se vea. Vamos a imaginarnos que hay dos diamantes, está uno al lado del otro. El diamante empieza cerrado, se abre, se vuelve a cerrar. Comienza el segundo diamante que se abre y se vuelve a cerrar. Esos dos diamantes. Vamos a comenzar en la primera fase. La primera fase es la fase del problema. Es entender el problema. ¿Qué es lo que te están preguntando? No es que es lo que te están preguntando. ¿Cuál es el espacio en donde te estás desenvolviendo? Ahí, ¿qué haces? Ahí investigas, buscas estudios de mercados y tal. Tratas de entender más o menos cómo funcionan las cosas, pero luego viene la segunda parte, que es donde se abre el diamante. ¿Qué quiere decir que se abre el diamante? Tú sales a hablar con la gente que está involucrada en ese proceso. A gente que tenga que ver, que pueden ser futuros clientes, que pueden ser personas relevantes, o sea, stakeholders, o personas que forman parte de esa cadena productiva o que pertenezcan a ese espacio. Entonces, ¿qué haces tú ahí? Tú los entrevistas, hablas con ellos, tratas de descubrir cuáles son sus motivaciones, cuáles son los trabajos que ellos tienen que hacer, cuáles son los dolores que ellos sufren, pues cuáles son sus pains, cuáles son
las necesidades que ellos tienen, entiendes como el contexto, qué es lo que ellos hacen. Por ese método puedes enterarte de las cosas, pero también hay otros dos métodos, que es el método de la inmersión, que por ejemplo, inmersión es, si tú estás trabajando, por ejemplo, con el tema de la burocracia en Alemania, saca una visa, haz el intento de sacar una visa para que tú veas cómo es, ¿sabes? Eso también te ayuda a tú obtener A información. entenderlo, Claro. sí. O observar. Por ejemplo, tú ves que, no sé, hay una línea súper larga en un evento, por ejemplo, y tú sientes que hay potencial para eso disminuir la cola. Entonces tú llegas y te pones a observar qué hace la gente durante esa cola. La gente, qué sé yo, espera viendo el teléfono, se socializa o qué hace. Entonces, a través de esos tres métodos, obtienes tu información más la que tú ya tienes, que ya investigaste, averiguaste, obtienes información sobre las personas que están, sobre las personas que hay detrás de todos esos problemas o de todas esas situaciones. Ya el tercer paso es definir y parafrasear el problema o redefinir el problema. Porque obviamente cuando tú ya tienes todos estos insights, vamos a llamarlos insights, que es claves. Ajá. Cuando tú tienes todas estas claves, que pueden ser necesidades, pueden ser dolores o pueden ser insights, claves nada más, detalles importantes, tú tienes clasificada tu información, entonces ya ahí tú descubres cosas que no sabías. Porque hablas con la gente. Y es que de eso se trata, hablar con la gente. Eso es lo que más me gusta de ese método. Danos un ejemplo, o sea, ahora extrapola todo este conocimiento que tú tienes de startups a una empresa tradicional. Dámonos un ejemplo con una persona que, por ejemplo, no sé, venda calzado, venda ropa, no sé, algo así. Ok. A ver, vamos a comenzarlo de esta manera. Bueno, el problema es, vamos a ver, el nicho son las personas discapacitadas que no pueden caminar. No pueden caminar por una u otra razón, pero tienen sus piecitos atrofiados porque lamentablemente no pueden caminar, ¿sabes? No tienen ese... Entonces queremos diseñar alguna solución para ellos que los ayude a no tener su pie atrofiado, sino su pie bien derechito, pues como lo Un tenemos calzado todos. ortopédico. Calzado ortopédico, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué es lo primero que hace uno? Bueno, uno puede averiguar por internet todo, pero en verdad lo primero que hace uno es va y habla con ellos. Pues cuéntame. ¿Qué es para ti? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, dependiendo también de, por ejemplo, del nicho que tú quieras. Porque tienes que ser también un poco selectivo, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo me puedo enfocar en los niños, por ejemplo. Me voy a enfocar en los niños por ahora, en los niños, para ver qué tal. Hay que segmentar. Hay que segmentar, porque tampoco puedes ser tan abierto, porque si eres muy abierto vas a tener muchos insights de muchas cosas distintas. El trabajo es infinito y al final no le gusta a nadie. Tienes que ser como más Tienes que directo. segmentar. Eso es súper importante. Entonces vamos a hablar de adultos. Vamos a hablar de profesionales, profesionales que estén trabajando que tengan ese problema. Entonces tú vas y conversas con ellos. Cuéntame, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué haces? Entonces tú vas, por ejemplo, te dicen, bueno, yo voy, me levanto, voy al trabajo. Voy caminando al trabajo. O, bueno, en teoría no pueden caminar. No, pueden perdón, caminar. voy en silla de ruedas. Voy en silla. Voy en silla de ruedas y tal, y tengo una persona que me ayuda y tal. Nada, tú hablas con ellos y de ahí... Comienzas a recabar toda esa información, a simpatizar o a empatizar, más bien sería la palabra correcta, a empatizar con ellos de cuáles son esos dolores del día ¿Qué a es día. lo que ellos sufren? Por ejemplo, uno te puede decir, bueno, realmente los zapatos ortopédicos que hay son muy feos. Por ejemplo. Por ejemplo, son muy feos y, coño, o sea, estéticamente no se ven apropiados o no se ven profesionales, por ejemplo. Ende, no los usarían. Entonces yo no los uso porque esa es la cuestión, descubrir eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus necesidades? Como Exactamente. Y las preguntas van un poco ligadas a lo que tú vas escuchando. Hay que aprender a escuchar muchísimo Eso. para poder indagar, repreguntar. Porque tú puedes hacer hasta la misma pregunta varias veces y puedes Sí. obtener diferentes respuestas. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Y preguntar el por qué. Entender el porqué de las cosas. Está ahí.
está el método de los 6 por qué. Por ejemplo, tú preguntas 6 veces por qué. Y hay muchos métodos que tú puedes utilizar. Todo esto es una ciencia que capaz hace algunos años no estaba desarrollada, pero el tema del emprendimiento y del pensamiento de diseño, design thinking, todo esto es una cuestión bien estudiada. Toda esta información se puede conseguir en internet y se trata de eso, de empatizar con la gente y entender cuál es su situación. Entonces vamos a suponer que uno de los problemas que hemos descubierto recurrentemente hablando con la gente es que los zapatos son demasiado feos. Entonces ya ahí tú dices, bueno, estos zapatos feos, vamos a ver cómo mejoramos estos zapatos. Entonces ahí, después de que tú hablas con la gente, ya entiendes cuál es el problema, cuál es la necesidad. Entonces ahora el problema no va a ser amplio como el diseño de zapatos ortopédicos para gente que trabaja, sino cómo hacemos los zapatos ortopédicos más bonitos o cómo hacemos mejores zapatos ortopédicos que sean más vistosos. Entonces viene la segunda parte del diamante, que es con esa idea definir lo que quieres hacer. Puedes sacar varias ideas. Hay algo que se llama How Might We, que es cómo podemos nosotros hacer esto. Entonces ahí en el método tú haces como varias preguntas y cómo podemos, por ejemplo, hacer que la suela sea más vistosa. Por ejemplo, cómo podemos hacer que el calzado no sea tan grande. No sea tan grande, exacto. No sea tan amplio. ¿Cómo podemos hacer que el pie de la persona, no sé, que las medias jueguen un papel importante ahí? No sé. Preguntas para tú poder hacer brainstorming, para tú poder hacer tormenta de ideas y poder sacar como cuáles son las posibles ideas. Después de que tú tengas esa tormenta de ideas, la intención es agarrar todas esas ideas y hacer como especie de clusters, de segmentos, donde tú digas, bueno, todas estas ideas están relacionadas con la suela del zapato. Todas estas ideas están relacionadas con el material, la calidad del material del zapato. Todas estas ideas están relacionadas con las trenzas. Y de ahí decidir cuáles son las más importantes o cuáles son las necesidades más fuertes que tienen las personas. Y con base a eso, volvemos a abrir el diamante porque de ahí comienzas a sacar los primeros prototipos. Okay. Y existen dos tipos de prototipos. Prototipos que tú puedes hacer en 5 minutos y ya un prototipo un poquito más serios, pero por lo general tú haces un prototipo de 5 minutos porque tú lo que quieres al final, que se vuelva a abrir el diamante, es presentarle ese zapato o esa idea de zapato a la persona y decirle, mira, ¿te gusta? O sea, es un prototipo de caca, pero que te sirve. Pretendotipo. Yo estoy pretendiendo que tengo la solución aquí en mis manos. Está bueno eso. O pretotipo. En verdad, en el video lo llaman prototype. Pretotipo, pretendotipo, como ustedes quieran. Pretendotipo. El punto es llegar allá y mostrarle la idea. Mira, esto es. Y no decir nada. Recibir feedback nada más. Y ver. Y ya con base a eso, entonces, el siguiente paso es iterar. Iterar hasta que tengas un producto que satisfaga las necesidades de tus clientes. Pero al comienzo no es necesario tener tanto tiempo o pasar tanto tiempo desarrollando un prototipo si tú quieres mostrar una idea. ¿Qué significa iterar? Iterar es, yo creo que, yo siento que para mí es un mood de vida, en verdad. Sí. No sé, porque yo soy de las personas que a veces hacen las cosas muy a los golpes y yo prefiero invertir tiempo. O sea, por un lado, son como dos cosas. Es una cosa que he aprendido. En verdad, esto es una habilidad adquirida. Porque por un lado, me gusta hacer las cosas bien y me gusta hacerlas muy bien. Pero por otro lado, he aprendido es que no necesariamente tienes que hacer las cosas muy bien. Depende para qué, en verdad. ¿Para qué? Ahí tienes el producto mínimo viable. Y justamente ahí es donde vamos. Para tú poder validar una idea, no necesitas tener los millones del mundo, no necesitas haber invertido los millones del mundo. Si tú, con creatividad, tú puedes tener un producto mínimo viable que hiciste en 5 minutos y en esos 5 minutos que tú invertiste, te ahorraste un montón de tiempo porque ya fuiste al cliente o a las personas a las cuales tú les vas a vender el producto y supiste si les gustó o no. Uh-huh. Y validaste sin gastar tantos recursos, sin invertir tantos recursos. Porque a veces eso que conversábamos, los emprendedores, no sé, tenemos un capital y ya no hallamos en qué, o sea, tengo ahí, no sé, $50,000, los quiero invertir.
y en cualquier idea de negocio del momento, que muchas veces pasa, que uno mira ahorita el negocio, el momento es este, invierte A en ese fulanito le está dinero. yendo bien con aquel negocio. Sí, sin realmente conocer cuáles son las habilidades individuales de ese emprendedor y realmente el momento mercado. Es así. Y que puede que lo que te funcione a ti no me funcione a mí, porque Exactamente. volvemos con el Y lo autoconocimiento. que funcionó hoy no va a funcionar mañana. También, Además, también. Eso me lleva a hacerte una pregunta aparte, ¿sabes? Ya sabemos que la parte de conseguir capital para una startup no es nada fácil. ¿Cómo es ese proceso cuando tienes una startup y necesitas ese capital? bueno, vamos a suponer que nosotros validamos estos zapatos ortopédicos que son lo máximo. Pero esa parte es importante y de hecho nosotros estamos ahí un poquito trabajando en eso. Que es de nuevo el product market fit. Es el producto que realmente, Es para el momento del mercado. Que encaje y resuelve que un problema encaje en el este mercado. momento. El producto Sí. que encaje en el mercado. Ok. Es el agua en el desierto. Vamos a llamarle el agua en el desierto. Que sea más fácil, creo yo. Ajá. Entonces, si tienes el agua en el desierto, digamos, ya con eso es mucho más fácil convencer a gente. Porque eso es algo que se llama traction. Cuando tú estás haciendo un startup, tú tienes que comenzar a generar traction. ¿Qué es traction? Traction es credibilidad. Entonces, básicamente, voy a poner mi ejemplo personal. Yo soy estudiante de maestría, estudio alimentos. Mi partner, mi co-founder, es estudiante de ingeniería mecánica y los dos estamos haciendo nuestra maestría. Nos dimos cuenta en este camino que muchos de los startups con los cuales nosotros estamos compitiendo o en verdad todos son PhD. Entonces, por la parte académica, o sea, mucha ventaja si no tenemos con respecto a los demás. Acláranos que es un PhD para los que nos están Un oyendo. PhD es una persona que, aparte de sus estudios de pregrado, hizo un posgrado y estudió 5 años más para hacer una profesión más profunda o un entendimiento más O sea, profundo de la materia. es un nivel académico que no lo tiene cualquiera. Un nivel académico súper profundo y que normalmente las personas que hacen PhD, bueno, aunque aquí en Europa en verdad no es tan así, pero las personas que hacen PhD van por lo general a hacer investigación en las universidades o en diferentes institutos. Bueno. El punto es que nos dimos cuenta de eso. Porque nuestro segundo producto, cuando nosotros iteramos el tema de la cáscara de banana, era... Yo no quería botar las bananas porque nosotros necesitamos las cáscaras, pero siempre recibíamos la banana completa. Yo no quería botar esas bananas, la pulpa, porque yo decía, mira, eso va en contra de mis principios. O sea, yo no puede ser que esté hablando de sustentabilidad y esté botando las cáscaras de banana. Luis opinaba otra cosa, pero yo ahí sí, mira, no. La pulpa, ¿no? Que La es otra. pulpa. Exacto. Pues nosotros agarramos bananas que estaban... A ver, lo que pasa es que aquí en Alemania la gente es muy picky con las bananas. Yo creo que con las frutas en general. Bananas que nosotros en Venezuela diríamos que están perfectas. Ya que cuando tienen una manchita negra, ya para ellos, mira, no, ya no las compran. Entonces, esas bananas, ¿dónde paran? Paran por lo general o a la basura, que es muy triste, O al tafel. o al tafel, o nos la dan a nosotros, para que nosotros hagamos cosas con ellas. Para Ese- que unos venezolanos que se saben reinventar hagan algo con ellas. Entonces, bueno, esa era la idea al comienzo. Entonces, ¿qué pasa? Recibimos la banana completa y ¿qué hacemos con la pulpa? Yo, honestamente, o sea, yo lo digo así, que de verdad no quiero botar la cáscara, la pulpa de la banana, pero ¿qué hago con ella? Yo me cansé de hacer shakes, panquecas, pan. Terminaste con Terminé asqueado. bananafobia. Terminé demasiado asqueado, pues, en verdad. No, bueno, no tanto. O sea, ya pasó un tiempo, ya gracias a Dios ha mejorado la cosa, pero en el momento fue muy loco, pues las tenía en el congelador, de pana tratada. O sea, yo de pana no boté, nunca boté. Nunca boté y eso me siento muy orgulloso porque eso va en contra de mis principios. O digamos, ese tema a mí Se mueve. me mueve y me parece un tema muy importante que, habiendo trabajado en un restaurante, me di cuenta de la cantidad de comida que se bota y me parece parece una cosa impresionante. Pero bueno, eso es otro punto. El tema es que averiguando por internet, Luis de la parte de la estrategia, pensando qué hacemos con eso, descubrimos que existen microorganismos o hongos que se comen el azúcar y
esos hongos crecen o los filamentos o se fermentan, digamos, se fermentan y hacen crecer filamentos que son similares a la carne para hacer productos veganos. ¿Y qué tiene una banana que está muy madura? Por lo general. Azúcar. Mucha azúcar, ¿verdad? Sí, Se utiliza para postres y es divino. sí. Bueno, entonces nosotros con esta idea en mente decidimos, bueno, en vez de hacer la cáscara de la banana, vamos a hacer la idea con la pulpa de la banana y entonces vamos a sacar 2 productos, pero claro, cuando estás haciendo una cosa, pues es muy difícil que te puedas concentrar en 2 y más teniendo otras responsabilidades que teníamos. Entonces, tachamos, o bueno, pusimos en stand-by la parte de la cáscara de la banana y continuamos con la parte de la pulpa de la banana, fermentarla para hacer alternativas de la carne. Por esa estructura fibrosa, conseguimos microorganismos, hicimos algunos experimentos. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que es muy difícil en el mercado de las proteínas alternativas ahorita, es muy difícil, como existen tanta gente en este mercado, tantas empresas desarrollando sus propias proteínas, tantos PhD trabajando con eso, es muy difícil ser el tomado en cuenta entre tanta variedad. Hay bastante competencia. Hay muchísima competencia y nos dimos cuenta que es bien difícil hacer una proteína, pues. Nosotros pensábamos que era un poco más sencillo, que bueno, nosotros tenemos conocimiento y tal, pero es un tema complicado. Y también nos dimos cuenta de otra cosa, que si hacíamos proteína, íbamos a hacer la prueba, íbamos a hacer la muestra 5 de 100. Y eso es un problema para los científicos de alimentos porque ellos no saben o les es difícil escoger cuál es la mejor de todas. Okay. Entonces nos fuimos adentrando más en el problema. Es lo que yo decía de conocer cuál es tu segmento, cuáles son tus clientes y cuáles son sus problemas. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿y si en vez de hacerles nosotros la proteína a ellos, hacemos que ellos escojan ellos mismos su propia proteína, pero con algo que nosotros hagamos, o le hacemos la vida más fácil para que ellos escojan su proteína? Facilitar la decisión. Exactamente. Entonces... O sea, el problema que ustedes resuelven es facilitar la decisión del científico. Exactamente. Hacerle y... Suena retador. Es súper retador. ¿Cómo Muy se exigente. ¿Cómo se hace eso? A ver, es más fácil que hacer una proteína, en verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en eso, estamos trabajando en eso. El punto es que cuando tú tienes, ahorita, como es un mercado muy nuevo, las proteínas alternativas son muy variadas. Incluso una misma, por ejemplo, la soya, dependiendo de la región donde se cultive, dependiendo del método de extracción de la proteína, tienes muchas variables que pueden afectar las funcionalidades. Entonces, una soya de un productor es muy diferente a la misma soya de otro productor. Okay. Cuando digo diferente, quiere decir que tienen diferentes propiedades. ¿Qué son estas Y propiedades? sabor. Pues eso afecta en el sabor. Claro. Propiedades, sabor, por ejemplo, textura. Puede ser la propiedad para hacer gel, la propiedad para hacer espuma. Ujú. Todas estas cosas se ven afectadas. La solubilidad, por ejemplo. Nadie quiere tomarse una alternativa a la leche que uno la deja ahí 5 minutos y entonces comienzan a caer digamos, partículas, ¿no? Claro. O sea, son muchas cosas, son muchos factores. Sí. Entonces, como es un mercado tan nuevo, nada de eso está, digamos, cada quien hace lo que le da la gana con eso, no hay ningún estándar, pues. Entonces, nosotros lo que pensamos es, bueno, si no hay ningún estándar, pues ¿por qué nosotros no buscamos la manera de hacer el estándar? Ok. Entonces, bueno, comenzamos por ahí, indagamos bastante, descubrimos que es súper complicado. Y entonces llegamos al punto. Pero lo bueno es que todo esto, ok, obviamente estás invirtiendo tiempo, pero no estás invirtiendo recursos de manera fuerte. Sí, porque no estás, bueno, voy a comprar 1 tonelada de producto para probar, sino que vas de a poco, quizás en el estudio tienes que invertir dinero también, ¿no? Pero es eso, es ir validando la idea, ir validando las hipótesis para Con poder la menor avanzar. cantidad de recursos posible. Pero Pero, tienes un riesgo controlado. Eso es lo que más me gusta. bueno,
Fíjate que también la parte del dinero, que ahí sí se me olvidó, importante decirlo, también existen numerosas becas, existen numerosos programas, existen que a los cuales si uno tiene una idea, uno puede participar, uno puede desarrollar, te dan recursos. La Unión Europea tiene muchos, es cuestión de meterse y averiguar cuáles son los proyectos que hay, donde están dando Tú eres dinero. Tú eres así, tú te piensas una idea y dices, hay muchas posibilidades, solo es cuestión de buscar la idea. Bueno, en este caso yo no puedo hablar mucho sobre eso porque quien se encarga de eso es Luis, porque Luis es la mente maestra detrás. Yo soy más el hacer y él es el que se ha encargado de todo esto, de buscar cómo financiarnos. Y nosotros por medio de la universidad participamos en otra competencia donde ganamos una beca y con esa beca, pero es una beca nada más para recursos que tú puedas utilizar en tu startup. O sea, ahí no nos estamos pagando. Nosotros Claro, como claro. startup podemos decir que estamos orgullosos de decir que todos nuestros trabajadores, la única trabajadora que tenemos gana más que nosotros. Pero nosotros no podemos pagarnos nosotros mismos con la plata del startup. Pero sí podemos pagarle a gente que nos apoye, pues con las pruebas, buscando gente, con los materiales. Nosotros con esa beca, pues compramos par de sacos de proteínas que estoy usando para hacer investigación con mi tesis o mi tesis que tiene que ver con el startup. O sea, es como mezclar todo junto y tratar de sacar conocimiento de todo. Al final es como una simbiosis donde todo se nutre. Es la idea y en eso estamos trabajando, pues, pero hay maneras de financiarse que no sean... Yo no tengo plata, yo no tengo nada, en verdad. Tengo, bueno, muchas cosas, pero en cuanto a lo material, yo creo que lo más importante de esta etapa, por el hecho de que estoy emprendiendo y que me estoy arriesgando, es que no tengo nada. Entonces no tengo nada que perder, ¿sabes? Y eso Sí. creo que es esta sensación, siento que es muy importante, porque como comienzas desde cero, yo buscaría antes que utilizar mis propios recursos, buscaría utilizar recursos de los demás. Algún crédito, alguna beca, alguna oportunidad. Eso es lo que yo les recomiendo a todo el mundo, en verdad. No utilicen sus propios reales. Búsquense maneras de financiarse que no sean con sus propios ahorros. Porque tú no sabes qué es lo que puede pasar y es muy difícil que pegues un producto a la primera, un servicio a la primera. Tienes que ir iterando, ir poco a poco, conociendo las necesidades del cliente, sabiendo cuáles son los usuarios de tu servicio o de tu producto, cuáles son los que pagan por ello. Todo eso hay que conocerlo antes de lanzarse una aventura e invertir en sus propios reales. Pues. Eso me lleva a hacerte una pregunta de las habilidades. ¿Cuáles crees tú que pueden ser las habilidades que pueda tener una persona que quiere emprender? Pero sobre todo, no emprender porque estamos hablando de que vamos a emprender en un país como Alemania. Y no solamente un país como Alemania, sino que estamos en un entorno absurdamente competitivo. ¿Cuáles son las habilidades que tú crees que son necesarias? Que debe tener alguien que quiere emprender en un país como este y sobre todo en un entorno así de competitivo. Bueno, yo no sé si eso es una habilidad, pero yo creo que en Alemania y en todas partes del mundo, contactos. Networking. Contactos. Contactos creo que es la palabra clave en todo esto. O sea, una de las razones por las cuales yo entré a ese programa Manage More, que me llamaba la atención y tal, es por el networking. Allá conoces gente que tiene los mismos intereses. Te enteras de tantas cosas, estás como en el centro del huracán porque ves, sabes, todo el mundo está en ese ambiente y tal, y comienzas a conocer. De repente, si tienes una idea, conoces a alguien que ya hizo algo en esa dirección, entonces le puedes preguntar. Claro. Contactos es la clave del éxito, creo que para todo. Ya un poco más a nivel personal, yo diría que resiliencia, perseverancia, paciencia. Importante. Miedo también es importante porque el miedo te protege de cometer errores. Miedo tenemos todos, pues es algo súper normal. Pero que ese miedo no te detenga a hacer las cosas. O sea, que utilices ese miedo como lo que es. El miedo en verdad te protege. Te hace ser más precavido, te protege de cosas que no puedes, que pueden ser peligrosas, pero que si utilizas ese miedo a tu favor, pues. Total. Mirando hacia atrás en tu trayectoria, ¿crees que harías algo diferente? Sí. Compraría dólares. Yo con 16 años, no importa, con 12 años, es que nací, compraría dólares. No, mentira,
chiste interno aquí venezolano Sí. porque era muy barato en su época y después subió Con mucho. Cadivi. Exactamente. No, bueno, no, o sea, la verdad creo que una de las cosas que yo tardé en hacer fue ir a terapia. Esto es un tema ya personal, pero yo siento que eso ayudó mucho. Yo siempre he sido, bueno, aunque ustedes no lo crean, pues no me ven así, pero yo era muy tímido. Era muy inseguro de mí mismo. ¿En Mucho, serio? sí. Esa no es lo que dice tu historia de irte a 16 años a Austria a vivirte de intercambio y Bueno. con la visión que tenías. ¿Qué te puedo decir? Todo eso fue construido. O sea, mis habilidades sociales fueron construidas a través de todo eso, pues, de todo ese camino. Pero siento que me hubiese ayudado mucho poder, o sea, no haber dado tantos coñazos y poder haber asistido a terapia antes. Mm. Qué importante haber entendido eso. Es que entenderlo y llevarlo a cabo, porque sabes que uno de los más difíciles a veces es que lo entiendes, pero después dices, ok, procede. Entonces, eso también tiene mérito. Un consejo. ¿Qué le dirías a cualquiera que te escuche, que te vea, que quiere emprender, pero sobre todo joven como tú? Primero, tener la mente abierta. Segundo, educarse, informarse, aprender, rodearse de gente que tenga, digamos, experiencia, buscarse mentores, modelos que uno pueda conversar sobre estos temas, codearse de gente que hable sobre estos temas. Por el tema de networking, yo diría también que es muy importante que uno se descubra qué es lo que le apasiona, pues. Porque si yo no hubiese, por ejemplo, sabido que me apasiona el tema de los desperdicios de alimentos, de cómo aprovechar eso, no hubiese llegado jamás a esto, pues. Y siento que eso es importante. Ojo, es algo que hemos dejado un poquito de lado en Food You, porque han habido otras prioridades, pero es algo que tenemos ahí presente, pues, siempre. Y bueno, y que se conozca uno mismo, pues, que se conozcan, que busquen la manera de conocer cuáles son esas motivaciones, cuáles son todas esas cosas que le apasionan a uno. Y en esa dirección, pues, si ya les llama la atención el emprendimiento, pues que busquen qué hacer, que se informen y que vean cosas prácticas. Porque, a ver, todo esto que he hablado es muy comeflor, en verdad, siento yo. Pero cosas prácticas que uno puede hacer. Uno puede fijarse en los trends del mercado. ¿Cuáles son las proyecciones? Hay muchas empresas de consultoría que hacen eso, que revisan, por lo menos en el área de alimentos, qué es lo que está sonando, que va a crecer. Tener buenos artículos, por lo menos de prensa, que hablen sobre el tema. Saber inglés, que es algo súper trivial, pero el inglés te abre muchas puertas a todo. Y es un mundo globalizado. Es un mundo globalizado y hay un montón de gente adentro. Y en ese mundo todo el mundo interactúa. Y la manera de interactuar es en inglés. Incluso aquí en Alemania. Incluso aquí en Alemania, en todas partes del mundo. Porque además, en Alemania, como hay tantas personas como nosotros que emigraron, pues la manera de tú conectarte con toda esa gente es en inglés. Diría yo que es sumamente importante. Y todos los artículos más importantes y todas las cosas, toda la investigación está en inglés. Totalmente de acuerdo. En este momento, Carlos siente que ha cambiado un poco el concepto que tiene de éxito. Sí. O sea, es que se me olvidó buscarlo. Esa fue otra que no averigüé esta mañana. Porque éxito, yo tengo un concepto, pero una cosa es lo que dice la Real Academia Española, que era lo que quería verificar. Pero, mira, yo creo que sí, honestamente. O sea, como les dije hace rato, yo me sentía como un caballo esbocado que iba hacia algún lado. Eso no es éxito. Yo pienso que eso no es éxito. Yo pienso que éxito es que uno sepa a dónde va, o al menos tenga una idea de dónde quiere ir, y que uno esté trabajando en ello. Y que siempre siento que siempre tiene que haber alguna meta, siempre tiene que haber algo. Yo pienso que
ser ambicioso no es malo. Claro, todo tiene sus límites, pero yo pienso que el querer más, yo quiero más, querer aprender más, el querer conocer más, la ambición te lleva a lograr las cosas que deseas. Y siento que eso es súper importante, pero también con el caballo uno va hacia adelante, pero también saber poder mirar hacia atrás. Claro. Con gratitud todas las cosas que uno tiene y poder ver el momento donde uno está. Todas las personas que uno lo rodean, a nivel personal, la familia, todo el apoyo. Para mí, éxito es estar en ese caballo, yendo hacia donde quieres ir, pudiendo mirar a tu alrededor y ver que has construido una buena red donde puedas tener seguridad psicológica, de ser quien eres, como eres, y poder mirar al pasado y ver que todos esos errores que has cometido, pues has sabido aprender de ellos y que vas a saber cometiendo errores, te vas a seguir cayendo, pues, pero te puedes levantar, pues. Siempre te puedes Muy sabio levantar. de tu parte, totalmente, y lo comparto contigo. Conectamos profundamente con eso. Totalmente, totalmente. Carlos, ha sido una conversación bárbaramente interesante. De verdad, como te digo, siento que tu visión, bien sea aprendida e infundada por tus padres, te ha llevado a donde estás ahorita Y lo que y falta. te va a llevar a donde quieres ir. De verdad que es admirable todo el enfoque que has tenido, todo lo que has logrado, porque lo has logrado. Nadie te ha puesto ahí. Tú mismo te has construido tu propio futuro. Así que, de verdad, bárbaro, excelente. De verdad te felicitamos y creemos firmemente que eres fuente de inspiración para demasiados jóvenes. Un ejemplo a seguir, que la gente vea que sí se puede. Es que se lo decía él fuera del podcast, tú tienes en tus manos un poder para impactar las vidas de muchos jóvenes, Sí, para contar tu historia, para servir de impulso y para darles una información que muchísimos de ellos necesitan. totalmente, totalmente. Bueno, pues por aquí a la orden. Todo lo que le quieran preguntar a Carlos nos pueden escribir aquí en los comentarios de YouTube y les pasamos el contacto, el teléfono personal de Carlos. Lo Uy. publicamos en YouTube. Bueno. No, vale. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias por estar con nosotros, por compartir todo esto. ¿Verdad? Muchas Que fue gracias a increíble. ustedes, tremendos hosts. Y bueno, pues espero que sigamos en contacto. Claro Por que supuesto sí. que sí. Un abrazo y hasta la próxima Hasta edición. la próxima. Chao.